Soy orgullosamente chalateca. Es algo que no me puedo quitar nunca. Tengo un arraigo muy fuerte a mi tierra y eso también lo destaco porque siento que a partir de ahí es de donde yo pues soy quien soy. A las mujeres todavía se nos cuestiona 3 veces más que a un hombre un trabajo, Muchísimas gracias para quienes ven este podcast de Soraya Urbina. Este día no puedo estar más contenta porque tengo a una invitada muy especial, una mujer a la que admiro y respeto mucho, que además tengo el honor de decir que es mi amiga. Hoy conversamos con una mujer que ha hecho de la mirada rigurosa su herramienta de trabajo y de la verdad su compromiso. Julia Gabarrete es una periodista de investigación, además es la primera mujer que a nivel individual ha ganado como salvadoreña el premio tan prestigioso, el premio Ortega y Gasset. Es una voz imprescindible, Julia Gabarrete, para poder entender la realidad del Salvador. Pero hoy, además de hablar de sus hallazgos, de su trabajo, de su compromiso como periodista, también vamos a hablar un poco de la mujer que sostiene la pluma. Julia, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Sori. Estoy realmente contenta, pero también me siento, bueno, muy emocionada de poder hablar con vos, porque como ya lo has dicho, es un espacio para poder conversar sobre un tema que tiene que ver, sí, es un tema duro, es el periodismo, pero hablarlo con vos, con una amiga, pues eso también es lindo. Gracias por abrir este espacio. Gracias a vos, Julia, por estar acá acompañándonos. Como sabes, este podcast es un espacio especialmente para mujeres. Queremos aquí hablar y contar qué es lo que estamos haciendo, porque a veces ocurre, Julia, que pensamos que si no somos famosas, que si no tenemos esto, aquello, lo otro, no estamos haciendo algo que valga la pena. Y yo creo que es importante que todas podamos contar qué es lo que hacemos, porque de nuestros espacios seguramente estamos cambiando la realidad de los demás, de la gente que nos acompaña, de nuestras familias, de nuestras amistades. Y bueno, vos además de que seguramente, y lo digo no porque tenga dudas, sino porque lo sé, sos una mujer que trabaja, que está comprometida. Además, también sos un referente, como dije al inicio, ha ganado un premio internacional, sos la primera mujer que ha ganado el Ortega y Gasset para El Salvador. Pero Julia, para romper el hielo, vamos a ver, si hoy tuviéramos que quitar los premios, los títulos, cualquiera de estas cosas, y nos quedáramos con quién es Julia en este momento de tu vida, ¿qué nos contarías? Bueno, yo creo que algo que la gente sabe, la gente más cercana a mí sabe, es que soy orgullosamente chalateca. Es algo que no me puedo quitar nunca. Tengo un arraigo muy fuerte a mi tierra y eso también lo destaco porque siento que a partir de ahí es de donde yo pues soy quien soy. No podría contar mi vida o no podría hablar sobre mí sin como remontarme a todos esos momentos de mi infancia, a la vida que yo he tenido, que ha sido como una vida de muchísimo contacto con el pueblo, de tener como mucha experiencia en un terreno que hace que las cosas sean más naturales, que las cosas se vuelvan como menos pesadas quizás, porque la vida de pueblo, todo el mundo lo dice, es diferente. Entonces, creo que soy esa mujer que creció en una zona menos urbana, con muchos referentes, muchas referentes, sobre todo mujeres que, aunque quizás no se denominaban feministas o no se nunca se han visto feministas, pero realmente han sido como una puerta para que yo pueda verme autónoma en el futuro o ser autónoma y buscar esa independencia. Entonces, creo que esos referentes también em, que he tenido de mi infancia, pues han hecho que sea hoy pues una mujer con muchísima determinación, como yo a veces me describo también en mis redes sociales, soy terca, tengo muchísimas dificultades a veces para poder salirme o que alguien me saque de una idea, trato de apostar por eso y luchar por ello y creo que dentro de todo también soy como una persona que está llena de muchos ideales, de muchos anhelos y bueno, y compromisos, creo yo, que soy muy comprometida.
¿En qué etapa sentís que te encontrás ahora, Julia, que estás viviendo una nueva etapa de tu vida, una nueva transición en otro país? Bueno, sí, tengo que también decir esto. Estoy fuera de El Salvador porque he tenido que hacer un cambio en mi vida que es más a nivel personal. Me casé, entonces estoy como con un océano de por medio que hace que repiense muchísimo quién soy, lo que hago y pues también esto hace que de alguna u otra manera surjan muchas cosas que donde de pronto, por ejemplo, si antes no pensaba con tanta fuerza sobre sentir arraigo, estas raíces que me tienen atada, pues creo que ahora se vuelven más fuertes. Estoy como en esa etapa de muchísima introspección de pensar en quiénes son las personas que quiero a mi lado y no sé, creo que son como cosas que van haciendo que también quizás siempre he sido como la persona que ha estado viéndose desde el lado profesional, que ha tenido como formar una carrera ha sido siempre una prioridad de mi vida y creo que en este momento estoy justamente intentando llevar a la par una vida personal que justamente a veces para las mujeres, creo yo que en estos momentos en donde hablamos con otras mujeres que son profesionales, que están como también enfrentándose a ambientes que pueden ser muy demandantes, siempre surge la pregunta de cómo puedo llevar mi vida profesional y personal a la par. Entonces creo que estoy como en ese proceso de finalmente poder sentir que estoy caminando en dos vías sin desatender una ni la otra. Muy bien, gracias, Julia. Bueno, hablemos un poco ahora de tu formación. Julia, vos te formaste en la UCA, o para quienes no saben quién es Sí. la UCA, es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una de las universidades más prestigiosas de El Salvador. Bueno, orgullosamente también me he formado ahí. Julia, para vos, ¿qué te dejó esta etapa de formación en la UCA? Más allá de lo académico, ¿verdad? En tu forma de mirar, de cuestionar la realidad, ¿cómo lo viviste? Yo creo que el proceso de formación para toda persona que entra al inicio de su carrera siempre es traumatizante. Quizás llegué a un momento a creerme que estaba en la carrera equivocada porque siempre salía muy mal evaluada en todas las materias de los primeros años de la universidad. No fue hasta que la cosa avanzó que me fui encontrando quizás en el camino con personas que me fueron nutriendo justamente de cosas o eh, de aquello que realmente era lo que yo perseguía. Eso sí, fue también un gran reto porque estoy hablando de que tuve, por ejemplo, que pasar por algunas aulas que sí siento que me llenaron muchísimo, como yo siempre lo voy a decir, la del catedrático Paco Escobar, que bueno, ya falleció. Él para mí ha sido una persona que aunque salía muy mal evaluada, pero que sí generó muchísimos retos a nivel de lo que yo me convertí después, que ya es una periodista que más narrativa, más descriptiva, de meterme a ver, encontrar una historia, que yo creo que eso es como parte de lo que sabía que yo quería hacerlo, pero estaba todavía como muy nublada en cuanto a quizás a todo esto a todas estas malas experiencias de no saber si realmente estaba en lo correcto, en la carrera correcta o no. Pero creo que siempre he pensado que uno llega a los lugares que logran pulir quién realmente, en lo que realmente uno se puede convertir en el futuro y quizás ya al final de la carrera es que me voy dando cuenta de justamente de lo que yo sentía que debía de hacer. En la carrera realmente pues el enfoque periodístico era muy mínimo, pero creo que al poder llegar, por ejemplo, por primera vez a una redacción, que tuve esa oportunidad cuando ya estábamos justo de salida en el último año de la universidad, y tener gente dentro de la redacción que me guiara, que se convirtieran justamente en mentores
Em, y tengo que decir que fue, por ejemplo, una mujer la que fue mi principal mentora en aquel entonces. Sí me despertó como justamente toda este deseo de yo quiero ser esto. Entonces, o yo quiero hacer esto y yo me quiero meter en política, yo quiero estar como, tal vez en ese momento mis primeros contactos eran estar detrás de temas muy de asamblea legislativa, leyes y reformas y lo que hacían los diputados en su día a día, pero siento que eso me creó una mirada que probablemente es hasta hoy lo que me guía en buena parte del trabajo que yo hago, que es sí, voy a contar una historia, pero tengo que ver desde cuál está siendo el impacto político de esto, cuál es la consecuencia política de que estas cosas estén así. Entonces, esto con la fusión de la suerte que yo tuve el, o el haber estado o haber coincidido con personas también que se convierten en mi grupo más cercano en la universidad, que eh, han sido personas que hasta hoy todavía tenemos como muchísima crítica, cuestionamiento al sistema. Todo esto es lo que a mí me ayudó muchísimo como para poder terminar de darme el impulso que necesitaba para decir, aquí voy. Bueno, Julia, antes de la siguiente pregunta, solo quiero contar un poco. Tú te referiste a Francisco Andrés Escobar, que fue catedrático tuyo y también mío hace muchos años en la UCA. Solo para contexto de quienes nos hacen el honor de mirarnos, Francisco Andrés Escobar fue un escritor, actor, poeta, catedrático, muy querido y muy, ¿qué diría yo? Que formó a muchas generaciones de periodistas, ¿verdad? Y comunicadores en la UCA. Y creo que todas las personas que pasamos por sus aulas, aunque quizás no fuimos las mejores evaluadas, sí, definitivamente Francisco Andrés dejó una huella en cada una. Y bueno, en este tono quiero preguntarte, ¿hubo algún momento específico, Julia, en el que vos sentiste que querías pasar del periodismo de diario, de lo que vas todos los días, digamos, informando, a hacer algo más, como es el ejercicio de investigación? ¿Cómo pasaste de ser una periodista que va narrando el día a día a convertirte o a querer ser una periodista de investigación? Yo creo que esto es como, fue una decisión difícil incluso cuando supe que lo quería hacer, porque yo estaba totalmente metida en una redacción del día a día, que además mi trabajo llegó a ser en algún momento estar metida como en el seguimiento del momento, porque yo estaba trabajando en un sitio web, entonces el contenido digital era como totalmente breaking news, o sea, no es, o sea, hay que tener incluso esta idea de el periodismo impreso tiene una dinámica diferente que es pensar para mañana. Tengo que pensar esta tarde o esta mañana de qué es lo que va a salir en la siguiente edición ya impresa. Pero en el digital era como quién tiene la primicia de algo, quién tira una noticia que pueda generar más tráfico en nuestro sitio web. Entonces, ese tip que sí es un trabajo que requiere de mucha creatividad, de mucha dedicación, incluso en el momento, porque como bien dice, la noticia de ayer, pues ya no es noticia, pero la noticia del momento, pasan 5 minutos y cambia la cosa, entonces se vuelve como algo que se genera, digamos, incluso hasta ese tipo de capacidad de rapidez, de ser como, de tener esa eficiencia para trabajar. A mí me gustaba hacer eso, pero sí siento que en muy poco tiempo yo me di cuenta de que yo necesitaba hacer algo más. Yo necesitaba, no sé por qué, quizás una mañana, yo no podría decirte el momento específico en el que cambió todo, pero sí sé que de un momento para otro, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, porque yo sabía que a mí me gustaba la idea de contar historias desde que yo estaba en séptimo grado y por eso decía, me voy a meter al periodismo porque es algo que me va a permitir hacerlo. Entonces, si bien yo de repente me dije, yo necesito comenzar a contar otras cosas, yo necesito comenzar a contar lo que está pasando en alguna comunidad, pero como con un tema que sea más reposado, que son
procesos que incluso para el periodismo pues se vuelve algo a lo que no le apuestan tanto al periodismo del día a día porque requiere de que los recursos que tenés para trabajar en un día, pues a veces si le decís a tu editor, voy a trabajar esto una semana seguida, pues te dice entonces, chao, porque realmente yo no te puedo, no puedo disponer de un recurso para que dediques solamente a una historia. Entonces, como yo sabía que poco a poco eso se convertía como en mi mayor deseo, en poder escribir. Simplemente, creo que era todo, era como yo necesito escribir y quiero comenzar a hacer esto. Llegué a un punto en donde busqué quizás aquellos espacios donde yo sentía que estaban como apostándole más a eso. Entonces, así estuve como de un medio para otro, tratando la manera de buscar referentes que me ayudaran también como a especializarme o al menos a tener más herramientas, a conocer muchísimo más de cómo se hace el periodismo de investigación a profundidad, cómo se escribe sobre violaciones de derechos humanos. O sea, yo iba como poco a poco teniendo ese contacto con algunas personas que me ayudaban a, por ejemplo, a sentarme con una víctima. O sea, yo aprendía, yo veía y veía cómo hacían esas preguntas, o sea, cómo se trataba a esa persona. Y creo que con el tiempo, que ya, digamos, decidí incluso volverme freelance, comenzar a trabajar por mi propia cuenta, a buscar historias y así, eso me ayudó como a decirme, sí, o sea, yo quiero comenzar a hacer esto, pero incluso con una mirada más eh, amplia de todo, que lo que quiero decir con esto es, quiero que estas historias puedan incluso salir del país. O sea, no quiero que se quede a nivel local. Sí es importante que la gente lea a nivel local, porque en algún momento cuando a mí se me da la oportunidad de poder proyectar más mis historias afuera, llegué a pensar como yo necesito volver un poco más, o sea, necesito regresar, y necesito como volver a explicar cosas que es muy localmente, porque hasta eso es como uno lo aprende, uno decide, esto lo voy a hacer para afuera y entonces hay muchos elementos que, por ejemplo, uno aprende a que tiene que decirlo de otra forma para que la gente que no es lectora normal, cotidiana de lo que ocurre en El Salvador pueda comprender la dimensión de los problemas. Y a diferencia de la gente también en El Salvador, que hay cosas que es necesario decirlas del todo porque la gente ya tiene una idea sobre lo que ocurre. Entonces, siento yo que todo eso fue lo que a mí me llegué como a decir, "Vaya, esto quiero hacer", aunque en algún momento yo nunca voy a olvidar estas palabras que me tacharon de idealista por querer hacer cosas así, pero al final era como, bueno, sí, digamos que soy idealista y creo que el periodismo puede ser una herramienta que si bien de cambio es como una palabra demasiado fuerte porque muy pocas veces se percibe un cambio, pero sí se busca que haya un impacto a través de lo que se hace. Entonces, y si eso pues me convierte en idealista, pues sí, sí, fui idealista a tomar mi decisión de voy a creer en lo que quiero hacer y voy a seguir. Bueno, y te salió muy bien. Además de ser una Bueno, periodista de investigación, también has hecho el rol de fixer. Es decir, que has trabajado acompañando a periodistas internacionales, ayudándoles un poco a hacer contactos, a que conozcan más del contexto de lo que quieren investigar. En este contexto, valga la redundancia, ¿qué implica para vos esa responsabilidad, Julia, de ser los ojos de otros en un contexto complejo como es el salvadoreño? yo creo que es bastante, es eso, es una gran carga de responsabilidad hay que aceptarla y mirarla de esa manera, porque desde el momento en el que también, o sea, aquí en dos términos quizás lo diría. Una, en que se debe de tener como el conocimiento y los criterios suficientes como para poder definir o para poder explicar ciertas cosas desde el punto de vista, por lo menos, con hechos concretos para que se pueda decir, esto es lo que ocurre.
Y está bien si crees que puedes contar todo esto de esta manera. O sea, me refiero a que, por ejemplo, a veces es muy fácil desde la visión extranjera llegar como con una idea muy extractivista de voy a llevarme esto y esto lo voy a publicar, pero claro, creo que la responsabilidad muchas veces también recae cuando decimos, estas comunidades viven esto y están atravesando esto. Entonces, desde desde una visión ética, lo que se tiene que hacer es, o sea, no solamente se va a llegar y se va a sacar y se va a publicar cuando se sabe que hay personas que se quedan en una comunidad y que la información que se publique puede afectarles. Yo creo que eso es lo que al principio uno tiene que pensar, como qué información es lo que, primero, lo que quieren trabajar y sobre qué, eh, o sea, cuáles son los riesgos que representaría también esto, que esta publicación se diera de esta manera. Entonces, como que se deja todo esto claro para que justamente no haya ningún tipo de consecuencia que más adelante pueda afectar a las personas que se han abierto a contar sobre algún problema que atraviesan. Julia, Em, perdón que te interrumpa. Yo creo que lo expliqué, pero quisiera que de manera sencilla, en palabras breves, pudieras explicar a quienes nos miran qué es un fixer en el periodismo. sí, bueno, digamos que los que hemos trabajado haciendo fixings, nos hemos convertido en las personas que hemos guiado a periodistas extranjeros cuando están desarrollando un trabajo en el terreno, en un terreno específico. Entonces, muchas veces cuando no tienen los suficientes contactos o no tienen como conocimiento suficiente de lo que ocurre en una realidad, buscan a este tipo de personas para que puedan garantizar esos accesos, para que puedan garantizar que la historia se pueda desarrollar o que la cobertura se pueda desarrollar. En un artículo una vez yo leía que los fixers somos como ángeles de la guarda, una cosa así, que era como que sin nosotros a veces las historias no surgirían para algunos medios, sobre todo grandes medios que Qué tienen a bonito. sus periodistas de planta y que mandan a terrenos un poco conflictivos o complicados, ¿vea? A hacer coberturas. Entonces, pero bueno, eso es lo que básicamente se hace desde el fixing, que es como justamente arreglar. Y a mí, la verdad que sí fue como una experiencia que también me ayudó a crecer muchísimo porque no solamente me quedaba como no trabajé solamente con colegas que estaban metidos en, digamos, en periodismo narrativo o escrito, sino que ya después, o sea, por ejemplo, empecé a trabajar con algunas producciones más grandes, gente que de repente, pues, trabajaba documentales para Netflix y cosas así, que ya a mí me ayudaron también como a tener una visión muchísimo más grande de la producción en sí, de cómo se trabaja una producción, qué recursos, qué necesidades se deben de tener o qué es lo que se debe de hacer en el momento para poder resolver cualquier situación que se esté enfrentando y que muchas veces, pues, o sea, no sé, en una producción solo tienen a veces 3 días para trabajar, entonces hay que resolver. Si una cosa no sale, entonces, ¿qué más podemos hacer o por dónde más podemos irnos? Entonces, yo creo que todo esto es como a grosso modo lo que se hace. Y bueno, lo que decía, por ejemplo, por eso es importante el tener como ser muy consciente de la responsabilidad que se adquiere desde el momento en el que se acepta ese trabajo, porque estamos hablando de que muchas veces estos trabajos implican trabajar con comunidades vulnerables o con poblaciones vulnerables, entonces se tienen que dejar las cosas claras para poder trabajar en este tipo o ejercer este tipo de papel, Claro, porque muchas cuidando veces las decimos, comunidades, ¿verdad? sí, a veces decimos, bueno, sí, yo puedo llevar a las personas a hacer entrevistas y así, pareciera un trabajo fácil, pero realmente sí hay un compromiso y una responsabilidad de la que debemos de ser conscientes y por esa misma razón es que hay otra cosa que es muy importante en todo esto. Muchas veces hay producciones o hay trabajos que exigen ciertos
como cierto tipo de entrevistas. Y ahí es donde, yo, ahí es donde veo mi otro tipo, como de, desde donde yo tomo decisiones para decir, yo no trabajo con este tipo de personas. Ujú. Entonces, es otra responsabilidad que cuando de pronto, que si alguien me dice, yo quiero hacer esto de esta manera, pero no me interesa tocar este punto que para mí es importante, porque es, si quieres contar una realidad, pues no puedes dejar de lado como elementos que son necesarios decir, porque de lo contrario estás haciendo una historia sesgada. Entonces ahí es donde también desde mi formación como periodista, o mi formación desde el compromiso y de la ética que yo tengo, yo digo, no, yo pues No va con vos. agradezco, pero no trabajo. Ujú. Bueno, Julia, antes de irnos a la pausa, quisiera que me respondieras cómo te cuidas emocionalmente, porque tanto haciendo fixing o haciendo tus propias investigaciones, te topas con historias que son duras, ¿verdad? ¿Cómo te cuidas emocionalmente en estos contextos? ¿Cómo procesas el impacto de las cosas que investigas? Bueno, esto creo yo que es algo que poco a poco hemos ido siendo un poco, hemos ido como adquiriendo, interiorizando aquellas necesidades que se dan a partir de hacer este trabajo periodístico. Cuando se hace un trabajo que requiere de contacto con víctimas, muchas veces creemos que porque somos periodistas somos inmunes al dolor o no tenemos por qué sentirlo, no tenemos por qué tener empatía, o sea, nos volvemos como estas personas de acero, pero, o esto es lo que nos enseñó la vieja escuela periodística. Yo creo que al menos me di cuenta cuando ya había avanzado mucho tiempo de mi carrera, cuando yo había tenido como bastantes años en contacto con víctimas, cuando me dio el golpe de estoy afectada por muchas de estas historias. He intentado hacérmela fuerte porque también hacérsela fuerte es parte de una exigencia que se da muchas veces en este medio. Entonces, creo que a partir de ahí es donde sí, tuve que aceptar que yo tenía que manejar esto con un profesional. O sea, si voy a hacer este trabajo, yo necesito un profesional a la par que me esté ayudando para que mis días se vuelvan menos pesados, menos frustrantes, porque estas historias, cuando realmente se publica algo, uno cree que con eso, con ese trabajo que ha hecho, puede haber un cambio significativo en lo que se ha publicado. Pero lamentablemente, pues muchas veces lo único que podemos tener es justamente como una bola de nieve que hace, o sea, si por ejemplo yo he trabajado una historia, es muy probable que en poco tiempo yo me dé cuenta que las personas con las que he trabajado están en una situación muchísimo peor de la que ya estaban. Porque nunca hubo una respuesta hacia los problemas que tenían. Entonces todo eso igual va generando una carga porque es mentira, uno no se desprende de esas fuentes tan fácilmente. Uno no puede decir, ay, sí, ya hablé con estas personas, paso a otra historia y me olvidé de quiénes eran estas personas que se abrieron a contarme sus problemas o sus dolores sobre todo. Entonces, creo que ahí es donde yo he tenido que también optar en algunos momentos como a buscar una desconexión, pero no una desconexión total porque nunca pasa realmente, pero sí tener unos espacios de sanación y espacios bonitos donde yo pueda, donde hacer catarsis se vuelva un proceso de liberación y no un proceso para encontrar mayor dolor. Entonces, he tenido como que ir cambiando, tal vez algunas cosas tal vez me han dejado de funcionar, pero hay otras que, por ejemplo, sí se vuelven como necesarias. Que se vuelven incluso a veces hasta parte de la rutina, como, no sé, un día en la playa, cuando es un día soleado, o
porque creo que esas cosas, al tener la playa tan cerca, uno siempre dice, me voy este domingo a la playa y esto necesito porque necesito liberar Te ayuda a tensión. desconectarte. Ajá, entonces, y creo yo que también hay algo que hace que se vuelva como un momento de como más para soltar cosas. Creo que el mar ayuda muchísimo a eso, que el oleaje de decir estoy soltando esto y que se va y que lo arrastre el mar, también ha ayudado muchísimo para poder sanar algunos momentos que se han vuelto como muy pesados en mi vida. Una manera bonita de cuidarte, definitivamente. Bueno, Julia, muchas gracias por esta primera parte en la que nos has contado un poquito de ti. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos. Muchísimas gracias a quienes sintonizan la segunda parte de esta entrevista. Ahora estamos con Julia Gabarrete, una periodista salvadoreña dedicada sobre todo al periodismo de investigación, un referente de las mujeres periodistas sin duda en este país, ganadora del premio Ortega y Gasset. Querida Julia, justamente de eso es que quiero que hablemos ahora. Contame. Ganaste uno de los premios más importantes del periodismo en español, el premio Ortega y Gasset por un artículo de investigación que tú escribiste. Eh, Primero, antes de entrar a la pregunta que quiero hacerte así de manera breve, contame qué significó para vos ganar, qué sentiste cuando te dijeron ganaste el premio Ortega y Gasset y qué significa en el mundo del periodismo ganar esto. Antes de entrar a la pregunta de lleno, quiero que me contes esta parte. Yo creo que a veces todavía me recuerdo, toda incrédula cuando recibo la llamada en la mañana en la que me fue informado que había ganado el premio, porque no me lo esperaba. No fue un premio al que yo mandé alguna propuesta, o al menos esa pieza, por ejemplo, con la que gané, pues no la postulé porque en mi cabeza creo yo que muy pocas veces tengo tiempo para llenar postulaciones, entonces realmente yo estaba completamente desconectada con que se estaban dando ya se estaban revelando quiénes habían sido los ganadores de la categoría de 2023, entonces, de las diferentes categorías del premio 2023. Y creo que no, el mismo impacto que tuve de saber que estaba siendo galardonada en una premiación en la que estaría, por ejemplo, también un gran referente, Martín Caparrós, era como, para mí era un sueño, o sea, yo todavía pensaba que estaba dormida, no sé, pero eso no me dio tiempo ni siquiera ni para llorar, ni para de la felicidad, o sea, o para estar completamente feliz. Yo pasé como buena parte del tiempo en shock y eso, sorprendida, pero a la vez, porque creo que a la vez pasaban en mi cabeza toda la película de todo lo que he hecho desde que he comenzado y que a veces se vuelven cosas que uno piensa que son insignificantes y que no tienen ningún impacto o que no son tomadas como con la importancia que tienen, porque justamente siempre dentro del periodismo hay muchísima necesidad, creo yo, el reconocimiento. Entonces, creo que todo eso hizo que a mí me costara procesar y a la vez estaba como pensando en todas las cosas que había intentado trabajar y hacer bien desde que comencé. Y justamente el impacto era tan grande porque el Ortega y Gasset es uno de los reconocimientos más prestigiosos al periodismo de habla hispana y portuguesa. Entonces, el, el- el saber que dentro de tantas propuestas que podrían haber llegado de alrededor del mundo, que la mía fuera seleccionada, pues sí, me hizo eh,
me hizo marcar un antes y un después en mi vida profesional. Qué bonito, qué emoción. Julia, ¿vos sentís que el premio funcionó como un escudo de protección o por el contrario sentís que aumentó la presión, el riesgo sobre tu trabajo? Eh, ¿De qué fue tu reportaje? Si puedes contarnos de manera sucinta. Yo creo que el premio, sí hubo una presión, pero creo que la veo a nivel individual. Una presión más a tener que, quizás como a intentar hacer más cosas, más trabajos de ese nivel. No estoy hablando a tener que sobrepasar, no estoy hablando en términos de que tenía que hacer algo muchísimo mejor que eso, sino me refiero a que el compromiso que yo siento que adquiero con mi trabajo, desde el momento en el que me doy cuenta que recibe un reconocimiento de este nivel, me llevó a pensar como esto es lo que yo tengo que seguir haciendo y esto es a lo que le tengo que apostar aún más, porque sin duda que yo ganara ese premio para mí implicaba que que mi historia, o sea, me refiero a lo que yo escribí, pero la historia de esas personas de las que yo hablaba, que estaban describiendo la situación en la que se encontraban ahora que, o en la que viven, ahora que El Salvador está bajo régimen de excepción, que sus historias se estaban escuchando en un nivel que justamente es lo que yo siempre he pensado, como las cosas, las historias tienen que trascender, las voces de estas personas tienen que ser escuchadas no solamente en el país, sino que afuera. Y cuando eso ocurre, para mí es como también no sé, como que se me activa de nuevo aquel idealismo de tengo que hacer esto o tengo que seguir haciendo esto, porque creo que en este momento el país está en una situación o está en un proceso que requiere de que podamos escuchar la mayor cantidad de voces posibles para poderla, dejar registro de ellas y para que el día de mañana se pueda decir esto ocurrió y que estas personas puedan decir esta fue mi historia y lo que yo viví fue real. Entonces, a ese nivel sí puedo decir que hubo mayor presión, pero creo que quizás no lo veo como que ha sido un escudo protector, sí creo que me dio un tipo de visibilidad que, que permite que podamos seguir haciendo el trabajo, o al menos que yo sienta que yo puedo continuar ejerciendo mi labor, sabiendo que tengo maneras de poder mover contactos o de llegar a otros niveles en donde si yo me siento en riesgo, yo sé que lo puedo expresar y hacia afuera, lo puedo expresar hacia afuera. Entonces, creo que quizás ahí sí puedo pensar que el reconocimiento ayuda a que yo pueda como tener una manera de más fácil de moverme en caso de algún tipo de riesgo. Pero sí creo que ya en un nivel de seguridad creo que lo único que sí tuve que doblegar fueron, pues, o cuidar aún más, fueron mis comunicaciones, porque sabía que de alguna u otra manera, pues, siempre puede estar vulnerable a cualquier interés, de seguir nuestros pasos. Entonces, sabiendo el tipo de trabajos o el tema que yo abordo, pues creo que sí, fueron también decisiones que había que tomar para cuidar, no solo para cuidarme yo, sino también a las personas con las que yo estoy en contacto. ¿Y qué cambió, sentís vos en tu día a día después de este reconocimiento, Julia? Pues en mi día a día, pues no sé, yo creo que eh, desde el trabajo creo que me volví quizás un poco más exigente porque siempre me he exigido mucho, pero ya en mi día a día sí era bonito como encontrarme gente que de repente me dijera, ay, no te había podido, no había tenido la oportunidad
de felicitarte, pero ahora que te veo, quiero decirte que estoy muy, muy orgullosa o orgulloso. Siento que ese tipo de cosas me, me llenaron de muchísima energía y de muchísima, no sé, gratitud también sobre, que es una gratitud que tengo que darme hacia mí misma, que a veces, muy pocas veces me la doy, vea, de felicitarme y de decir gracias por aguantar hasta aquí, o sea, porque sí ha sido como un, como, creo que he tenido como en los últimos años un proceso bastante, de muchísima autoexigencia y bastante, de, de tener que, eh, no tener la posibilidad de ver más allá de esto es lo que tengo que hacer y en esto me tengo que meter y a veces hasta llegaba como a perderme, eh, o sea, como a pasar desapercibida en algunos círculos porque realmente estaba como muy enfocada en cosas que tenía que hacer. Entonces creo que sí, el reconocimiento también a ese nivel me ayudó como a darme cuenta de que esto también era el resultado de buena parte de lo que yo he venido haciendo. Costó, pero llegué a un momento en donde me tuve que decir esto sí, esto te lo mereces y aunque a veces cuesta porque muchas veces, sufrimos de este síndrome de la impostora, las mujeres sobre todo, siento yo que esto es algo que, que cuesta como decirnos, no, esto realmente, es tuyo. Entonces, pero sí, creo que, tuve que ser menos dura conmigo misma en ese aspecto. Julia, el periodismo de investigación ha sido por mucho un espacio de hombres, ¿verdad? Sobre todo. ¿Qué ha sido para vos o cuál ha sido para vos eh, la parte más difícil para poder entrar vos como mujer joven en este espacio en el que además te ha ganado un lugar, pues, ¿verdad? Eh, Contanos sobre eso, Julia. Lo más duro, creo yo, que ha dejado, ha sido, porque hasta hoy creo yo que todavía siento que muchas veces se me sale la rudeza de tener que tratar, con la que trato a algunas personas. Esto porque siento que desde que justamente uno entra a una redacción, en la redacción, lamentablemente se ha normalizado tanto, el acoso o que justo, si yo estoy tratando con una fuente y he logrado hablar con una fuente que puede ser que sea difícil, si esta fuente es su nombre, puede llevarse a interpretar que estoy haciendo algo, que va como como en una idea más sexual al hecho de que realmente yo he logrado hablar con esa persona porque he conseguido hacerlo por mis propios medios como periodista. Entonces, esto, por ejemplo, que este tipo em, de visiones machistas todavía estén en las redacciones, que todavía haya bromas que ridiculizan el trabajo que hacemos, o que, por ejemplo, si ha pasado una situación, de acoso con una fuente y que esto se externe a una redacción, pero que no se tome en cuenta, siento yo que eso nos obliga a que tenemos que ser así, a tener que ser rudas, a tener que sobreexigirnos más, porque si no, de lo contrario, no me van a ver como la profesional de la que es capaz de hacer cosas. Y, y al final, tengo que decir que sí, esa parte ha sido difícil porque no creo yo que a nadie le gusta como tener que volverse, eh, es dura y grosera para poder, sobrevivir dentro de una redacción. Lo normal sería que se pueda ver que si una persona tiene la capacidad, independientemente de si es hombre o mujer, puede trabajar el tema X que sea y no vernos simplemente como, bueno, dejémosle este tema porque como es mujer, entonces no puede hacer esto otro. Y yo creo que he tenido, de algún modo la suerte o bueno, no sé si suerte, pero al final
creo yo que la forma en la que yo me fui abriendo paso y que quizás yo me fui imponiendo más y que yo fui defendiendo las cosas que hacía y que yo fui como demostrando que era capaz de hacer esto y también ahí me ayuda muchísimo que soy muy necia en ese aspecto, es lo que sí me permitió crecer porque sé que cansa ser así. O sea, estar como todo el tiempo luchando contra este sistema que no me permite desarrollarme, desenvolverme, pues para muchas jóvenes periodistas es algo que no les interesa y por eso es que desisten y probablemente por eso no continúan, porque, porque así se vuelve cansino estar ahí como todo el tiempo defendiéndose de lo que al final debería de ser como lo justo. Entonces, eh, creo que hasta hoy sí, ya por lo menos siento que, y en eso sí tengo que agradecer también a buena parte no solo el reconocimiento, sino el reconocimiento en sí de otras personas que que no estoy hablando como reconocimiento a un nivel jerárquico, sino más bien el reconocimiento de incluso mis propias fuentes, que mis propias fuentes sean las que digan, yo quiero hablar con esta persona en lugar de este otro periodista o esta otra periodista. No sé, yo siento que eso hace que sí, que yo me haya ido como poco a poco ya suavizando esta parte que me mantenía como siendo demasiado eh, Ruda. agresiva, ajá, para hacer mi trabajo. Entonces, sí, creo que ahí es La donde verdad he que ido. es triste lo que contás. Bueno, yo también ejercí como periodista, obviamente no al nivel tuyo, pero sí puedo dar fe, ¿verdad? A veces incluso las fuentes también, ¿verdad? Es como sos mujer, piensan que ser mujer significa pues que van a hacer lo que quieran, ¿verdad? Ujú. Y esto que te pasó a vos, que me pasó a mí, que les ha pasado a muchas periodistas, también lo podemos extrapolar a otros campos de los trabajos, ¿verdad? Creo que es una de las realidades que a veces tenemos que vivir las mujeres, como darnos a respetar, ganarnos un espacio por lo que somos, por lo que sabemos, pero además también porque nos toca ser rudas a veces, porque a veces no importa qué tan bien calificada estés, no importa que estés mejor calificada que un hombre, o sea, porque sos mujer, siempre es como te etiquetan, ¿verdad? O que sos débil o que sos fácil, entonces es difícil, creo yo. Sí, y creo que hay fuentes incluso estamos hablando de fuentes. Por ejemplo, las fuentes políticas. Yo recuerdo mis inicios de la carrera, o sea, de cuando ejercía periodismo. em, Cuando te veían toda enojada, ¿qué es lo que dicen siempre? Ay, no, es que yo prefería como no darle declaraciones porque la veía como muy seria, muy molesta. Y es como, o sea, ¿y qué quieren? Que sonrías, que te sentes entonces a decir, sí, tomémonos el café y me cuenta ahí sobre lo que yo le estoy preguntando. O sea, yo creo que justamente hemos sido, varias periodistas, mujeres, hemos logrado hacer un cambio, al menos en ese aspecto, eh, que por lo menos ya a estas alturas, o sea, yo creo que no necesito em, como, o al menos no se atreverían quizás como a decirme es que yo la veo muy seria y prefiero no hablar porque ya llegas a un momento en donde también como que la gente logra entender con quién está hablando. Y sí es jodido cuando tenés que decir, me he ganado este espacio, ¿verdad? Pero creo yo que eh, ojalá y que todo lo que también algunas hemos hecho, pues ayude como para que al resto de mujeres periodistas no les ocurra, ¿verdad? No les pase, que no tengan que llegar a la cobertura y que sean víctimas de acoso por parte de las fuentes que están dando alguna declaración. Imagínate cuántas veces no vimos incluso acoso en vivo que quedó registrado del funcionario que estaba invitando a tomarse el café a la periodista que estaba ahí con el micrófono. Entonces, yo creo que el punto justamente es cuando lo hemos normalizado tanto, porque, ay, sí, no quiero como quedar mal aquí. O sea, yo creo que al final, sí, es cierto, si al final tenemos que ser serias o nos van a tachar de serias y no sé, qué sé yo, como neuróticas, pues al final, pues.
Es la manera en la Toca. que el que toca y la que vas a responder. Si no le gusta, pues entonces yo no le estoy pidiendo que me invite al café, pero, pero sí, creo que ha habido como varias cosas ahí mezcladas que han hecho que hasta hoy, por lo menos yo pueda sentir que ya no estoy enfrentándome como, digamos, quizás como a un acoso, pero sí de pronto todavía queda ahí presente en las redacciones el reconocimiento, porque siento yo que es más fácil entre hombres acuerparse y validar como ideas a el trabajo que se hace, que hacemos muchas mujeres, que cuando decimos voy a hacer esto, pues yo creo que así como a un hombre fácilmente le pueden validar, bueno, anda a trabajar entonces al territorio sin preguntarle si tiene idea de lo que va a ir a hacer, porque no hay necesidad, porque confía en el trabajo, pues yo creo que también nosotros hemos demostrado Puede que pasar. no ajá, que no tenemos por qué estar en una situación en donde estoy proponiendo un tema y lo que yo recibo a cambio es como preguntas que pueden ser, sí, algunas pueden ser necesarias porque estamos hablando de seguridad, pero el problema es quizás la manera en la que a veces se preguntan esas cosas, como si yo tengo ya garantizado el acceso he medido el riesgo de ir a esa comunidad, no sé, siento yo que hay veces que el tono también te dice mucho de cuando confían totalmente en lo que estás haciendo, de si estás segura de lo que estás haciendo, porque yo siento que a las mujeres todavía se nos cuestiona 3 veces más que a un hombre un trabajo o Sí, una ida a un territorio, por ejemplo. sí, sin duda. Entonces, creo que esas son cosas que todavía falta cambiar. Julia, y con todo esto, todos estos retos, ¿qué es lo que te sigue moviendo a vos cada mañana para encender la computadora y para seguir trabajando, para seguir investigando, para seguir siendo periodista? ¿Qué es lo que te está moviendo? Creo que me mueve las ganas que tengo de, de seguir haciendo este trabajo, este oficio, porque parece como no sé, una cosa como, bueno, pero hay que ser periodista, o sea, como que no podrías hacer otra cosa. Y al final no es solamente que es quizás lo mejor que siento que puedo hacer en mi vida, pero también es algo que hago bien y que yo sé que cuando lo hago con muchísima responsabilidad y tengo como tantas cosas en la cabeza que yo digo, esto lo quisiera desarrollar o esto me gustaría hacerlo así, o esto es necesario hacerlo, sobre todo cuando tenés a tanta gente que te escribe y te dice, está pasándome esto. Entonces, como que está ese motor de, eh, yo necesito seguir haciendo este Eso es lo que te trabajo impulsa. y es lo que te mueve al final. Julia, eh, para vos, ¿qué es el periodismo? ¿Qué significa para vos? Em, Yo creo que es un oficio lleno de privilegios, que no es, no cualquier persona está como en primera línea viviendo, o viendo, o observando, o o conociendo realidades, y ese privilegio te permite incluso crear quizás como una puerta o una ventana para dar a conocer y visibilizar eh, una historia. Creo que al final que tengas como una posibilidad de estar en, como en testificando, siendo testigo de una situación, pues sí es un privilegio que pocos trabajos te dan. Julia, si pudieras ahora dirigirte a una mujer, a una joven que está empezando su carrera de periodismo, que hoy tiene miedo, que tiene dudas de si es o no es, ¿qué le dirías vos desde tu experiencia? Yo le diría que crea firmemente,
en lo que quiere hacer y en lo que hace y en lo que le gusta. Yo creo que del momento en el que pone, si esta periodista, esta joven está estudiando o está ya iniciando su carrera, desde el momento en el que ponga un pie en una redacción, solamente el creer en ella misma le puede dar el poder suficiente como para poder, para hacer las cosas y que nadie dude de ello, de la capacidad de crear y de hacer algo bueno desde el periodismo. Ahora yo te pregunto, Julia Gabarrete de hoy, ¿qué le diría esta mujer a la Julia Gabarrete que comenzó en la UCA, que andaba ahí por los pasillos, que quizás tenía miedos o tenía dudas? ¿Qué le dirías a esa Julia del pasado? Em, que los años que se vienen van a ser duros, pero que van a dar muy buenos frutos y que va a lograr conseguir muchas cosas en las que está, en las que cree y en las que apuesta. Qué bonito. Julia, ¿y qué historias todavía faltan por contar? Uy, pues hay tantas, hay cosas como incluso de mi infancia que me gustaría hablar, como por ejemplo, yo estudié en una escuela pública, toda mi escuela básica fue educación básica, fue en público. Y cada vez que veo como estos cambios en el sistema público, por ejemplo, siempre me hacen pensar como que yo tengo una deuda con mi pasado en ese aspecto, porque tengo que decir que como, bueno, como te lo dije al inicio incluso, buena parte de mí se debe a lo que yo viví, a lo que yo pasé. Y por ejemplo, me encantaría contar cómo igual en el pasado tuvimos muchos la posibilidad de estudiar en escuelas públicas y que ahora tristemente está como todo esto cambiando y remontándonos a otras épocas, pero creo que esa es una y ahí hay tantas más que igual mi cabeza sigue pensando muchísimo en la necesidad de seguir documentando y registrando los abusos de poder y bueno, y muchas cosas que están pasando en nuestra realidad, pero sí, también me gustaría en algún momento meterle a un diario. Eso creo yo que sería algo bonito también, poder contar desde la primera persona muchos cambios Bueno, que conociéndote estamos como te viendo. conozco, yo no dudo que en unos años vamos a estar viendo y leyendo esas historias de las que nos hablas. Julia, ya estamos casi Ojalá. por cerrar. Quisiera pedirte que en este momento la Julia mujer, la Julia periodista, la Julia amiga, pudiera dirigirse y enviar un mensaje a todas las mujeres que miran este podcast o a los hombres que miran este podcast que quizás no tienen esperanza o que tienen miedo o que tienen dudas. ¿Qué mensaje poder dirigir? Me gustaría que lo hicieras, que te tomaras la cámara un momento y que pudieras dirigirte a estas personas. Yo lo que podría decirles es que em, independientemente, sé que este espacio no ha sido creado solo para mujeres, ha sido un espacio en donde todas las personas que estamos viendo tus videos, encontramos muchas veces un apoyo, nos sentimos acompañados o tratamos de como de acuerparnos y pienso que en este momento que vemos que el mundo se está desplomando, que todo se está volviendo convulso y que parece que desesperanzador mucho de lo que vemos, es importante que no nos desprendamos de los círculos de la gente que nos quiere, de esas amigas, amigos, amigues que nos ayudan a resistir y que son parte importante de nuestro día a día. Creo que los tiempos en los que vivimos nos está llevando a que no perdamos esos lazos tan bonitos y que no dejemos de crear recuerdos, porque eso es lo que nos va a mantener en algún momento
pues va a hacer que nuestros días más difíciles pues se puedan digerir más fácilmente. Gracias, Julia, qué bonito. Sin duda la familia, los amigos, las redes son quienes nos mantienen, como decís, en estos tiempos difíciles o cuando a veces sentimos que las cosas no van a mejorar, siempre podemos tener a nuestra tribu, nuestro grupo que nos acuerpa, que nos protege, que nos cuide, que nos cuida. Sí. Gracias a vos, Julia, por ser parte de esa tribu en mi vida. Gracias ¿A por vos? haberme dado este espacio, habernos dado este espacio de poder entrar en tu vida, en tu casa. Gracias por estar, gracias por representarnos también a las mujeres salvadoreñas y gracias por tomarte este tiempo para hablar conmigo, querida Julia. No, gracias a vos. De verdad, ha sido muy lindo poder hacer remembranzas de muchas cosas y contarlas en tu canal. Besito, Julia, que estés muy bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos hacen el honor de vernos. Gracias por ver esta entrevista. No olviden dar like, compartir con personas que ustedes creen que puede servirles este contenido. Muchísimas gracias.